Esta nota sobre contabilidad nacional va a estar dedicada a estudiar la identidad, ahorro e inversión. Lo primero que queremos hacer es indicarles el porqué en macro magnitud, el porqué en contabilidad nacional, el porqué en contabilidad nacional trabajamos con identidades. Y el segundo punto que queremos hacerles llegar es que no es necesaria la sopa de letras del manual oficial ni de los vídeos que circulan por ahí para que se pueda llegar a una comprensión bastante amplia de lo que hay que hacer para trabajar con este tipo de ejercicios. Vamos a ello. Vamos a considerar por el momento una economía cerrada. En esta economía cerrada hay empresas, hay sector público y hay hogares. Cuando trabajamos con la contabilidad nacional, las macromagnitudes están valoradas a final de año. Se trata de magnitudes realizadas, magnitudes valoradas a final de año. Por ejemplo, cuando nos dicen que en el país X, en el año 21, la inversión total ha sido de 3.500, se nos está diciendo que valoradas a 31 de diciembre, la inversión realizada ha alcanzado ese nivel. Observe los tiempos verbales. Ha sido, realizada, ha alcanzado. Estamos hablando de algo que ha ocurrido. Sigamos con el ejemplo. A lo largo del año 21 se ha ido generando una determinada producción. Una parte de la misma se ha consumido, otra parte se ha instalado y otra parte ha ido al almacén. No hay más alternativas. Observe de nuevo. Se ha consumido, se ha instalado, ha ido al almacén. Observe los tiempos verbales. Estamos hablando de lo que ha ocurrido con lo producido en el año. Utilizando el lenguaje matemático, el Producto Nacional Bruto es el consumo más la inversión desglosada en capital fijo y en asistencias. Por cierto, por definición, el producto menos el consumo es el ahorro. Por tanto, el ahorro idéntico a la inversión. Esta es la identidad ahorro-inversión que aparece en los libros de macroeconomía cuando se habla de la contabilidad nacional. En una economía cerrada, la identidad nos indica que se trata de algo que se cumple siempre. Vamos a desarrollar un poco el asunto. Los tres agentes económicos, hogares, empresas, sector público. Su ahorro neto, ahorro hogares, ahorro empresas, ahorro del sector público. Su inversión neta, se supone por el momento que los hogares no invierten. Tenemos la inversión de las empresas y la inversión pública. Volvamos a la identidad. Todo el ahorro interior ha de coincidir con toda la inversión interior a 31 de diciembre. O sea, la suma de los tres ahorros idéntica a la suma de las dos inversiones. ¿Cómo se llega habitualmente a cada uno de los ahorros? Ahorro de los hogares. Deducimos de su renta disponible el consumo realizado. Ahorro de las empresas. Son los beneficios no distribuidos. Ahorro del sector público. La diferencia entre sus ingresos corrientes y sus gastos corrientes. Luego hablaremos de esto, de los ingresos corrientes y de los gastos corrientes. Ahora que ya sabemos lo que significa la identidad, ahorro, inversión en una economía cerrada, sigamos dentro de la economía cerrada, pero ampliemos los conceptos al de capacidad, necesidad de financiación.
Pensemos en un agente económico, en uno de ellos. Si esta diferencia es positiva, es que le sobra ahorro, tiene capacidad para financiar a terceros. Si la diferencia es negativa, tiene necesidad de ser financiado por terceros. Esto que viene ahora es muy importante. Esa capacidad-necesidad puede no coincidir con la diferencia, ya que la gente puede recibir o realizar transferencias de capital. Un ejemplo, una empresa en el año 21 ha realizado una inversión consistente en una nueva fábrica por valor de 1.000 unidades monetarias, pero su ahorro en el año 21 ha sido solo de 600. En principio, su necesidad de financiación en el año 21 fue de 400, pero suponga que ha recibido del sector público suponga que el sector público le ha financiado a fondos perdidos el 15% de la inversión. La empresa habría recibido una transferencia pública de capital de 150. Su necesidad de financiación, por tanto, habría sido solo de 250. Esta es la expresión que mide la capacidad-necesidad de financiación. Y nuestra experiencia nos dice que los estudiantes se vuelven locos cuando hay que sumar, cuando hay que restar, cuando se trata de cifras que suponen pagos, cifras que suponen ingresos. Vamos a quitarnos de encima el problema desde ahora. Si la empresa ha recibido transferencias de capital, eso se suma a su ahorro. Si la empresa ha realizado transferencias de capital, es que parte de su ahorro ha ido a financiar a terceros. Entonces ya está claro si hay que sumarlas o hay que restarlas. Depende de que hayan sido recibidas, se suman, o realizadas, se restan. Vamos con un primer problema. Hemos seleccionado, a propósito, 3 problemas del manual para demostrar cómo la sopa de letras es innecesaria. Flaco favor le hago yo a mis alumnos si les voy a resolver los problemas utilizando los mismos métodos que el manual oficial. Vamos a ver si es posible aprender a resolver esos problemas dándole esquinazo a la sopa de letras. Mirad, en este ejemplo del manual nos dan amontonados toda una serie de datos, conceptos, cifras de las economías domésticas, de las empresas y del sector público. Lo primero que hemos hecho nosotros ha sido organizar esos datos. Aquí están. Estos son los epígrafes y estas son las cifras. El siguiente paso, organizar una tercera columna con los símbolos que vamos a emplear con cada epígrafe. Como veis, estamos intentando reducir la sopa de letras al máximo. Nos piden calcular el ahorro público. Pues mire usted la diferencia entre ingresos y gastos corrientes. Hace un rato, se lo hemos mencionado. Demos marcha atrás. Ahorro del sector público, diferencia entre sus ingresos corrientes y sus gastos corrientes. ¿Qué ingresos corrientes hay? Este y este, porque nos dicen otros. Pues vale. Los ponemos en este cuadro. Está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los sumamos. Ingresos corrientes, total 29.200. ¿Qué gastos corrientes hay? Pues mire, el consumo público, los intereses, las prestaciones sociales y otras transferencias corrientes. Consumo público, las transferencias agrupadas.
consumo público, transferencias agrupadas, total, esta cifra. Finalmente, el ahorro, 5.950. Calcular la capacidad o necesidad de financiación. Hemos dicho hace un rato que viene siendo la diferencia ahorro-inversión matizada. Aquí está la expresión que vamos a utilizar. Ahorro-inversión del sector público, transferencias de capital. El ahorro lo hemos calculado, la inversión la tenemos en la tabla, ¿sabéis? Y las transferencias de capital del sector público, transferencias de capital a pagar. Pues si son a pagar, se restan. Total, sale esta cifra. El sector público, la cifra es positiva, tiene una capacidad de financiación de 3.735 unidades de cuentas. Vamos ahora a una economía abierta. Allí nos vamos a encontrar con el concepto de renta disponible de la economía abierta. Estas son las siglas que se usan. Vamos a ver. Partiendo del producto neto, decimos, ¿y qué se ha hecho con él en el año? Se ha consumido por parte de los hogares, se ha consumido por parte del sector público. Se ha invertido por parte de las empresas, se ha invertido por parte del sector público. Y luego, esto sería el saldo de la balanza de bienes y servicios y de rentas. Añadimos una letrita. Esa letrita Z son las transferencias corrientes netas del sector exterior. En vez de la sopa de letras, no recuerdo muy bien, transferencias netas corrientes del sector exterior, la sopa de letras, decimos Z. Nos ahorramos la sopa de letras. Entonces, toda la expresión que está aquí, toda esta expresión es el saldo de la balanza por cuenta corriente. Con lo cual, finalmente, el producto más la Z es esa renta y es todo el consumo más toda la inversión, más el saldo de la balanza por cuenta corriente. Vamos ahora a ver qué pasa con la identidad ahorro-inversión correspondiente. Si de aquí quitamos el consumo, nos queda el ahorro. El ahorro idéntico a la inversión interior más el saldo de la balanza por cuenta corriente. Y ahora, imagínese la bolita del mundo dividida en dos partes. Una parte somos nosotros, otra parte es el resto del mundo. No tiene por qué coincidir nuestro ahorro interior con nuestra inversión interior, pues puede haber transferencias de capital al resto del mundo o del resto del mundo. Por cierto, si la balanza por cuenta corriente arrojó un superávit, eso es señal de que nuestro ahorro fue superior a nuestra inversión. Nuestro ahorro se ha puesto a disposición del resto del mundo. Está repetido y lo tacho. Si por el contrario la balanza por cuenta corriente fue deficitaria,
Eso significa que nuestro ahorro fue inferior a nuestra inversión. Por tanto, para poder cubrir esa inversión, hemos absorbido renta del resto del mundo. Y ahora vamos con lo de la capacidad-necesidad de financiación cuando la economía es abierta. Pues mire usted, teniendo en cuenta la posible diferencia entre el ahorro interior y la renta interior, pues está la posible existencia de transferencias de capital al o del resto del mundo. O sea, ahorro interior menos inversión interior, más menos el saldo de esas transferencias de capital, serían la capacidad o necesidad de capital. Lo del signo más o el signo menos, lo dicho antes, si son a nuestro favor, se suman, si son en nuestra contra, se resta. Vamos a un segundo problema, también del manual. Nos dan información sobre una economía abierta y, como antes, hemos organizado la información para no despistarnos. Conceptos, cifras y las abreviaturas de los conceptos. Se pide el saldo de la balanza de bienes y servicios. Sabemos que el saldo por cuenta corriente es igual al saldo de bienes y servicios más el saldo de rentas más la Z, que hace un ratito hemos dicho que eran las transferencias corrientes de capital internacionales del resto del mundo. Vamos metiendo datos y nos damos cuenta que para responder a lo que se nos pide necesitamos conocer el saldo por cuenta corriente. Vamos a ello. Hace un momento hemos dicho que esta diferencia ahorro-inversión, ¿la veis? Ahorro-inversión era el saldo por cuenta corriente. Pues muy bien. Todo el ahorro menos toda la inversión, el saldo por cuenta corriente. Aquí está, 900. Conocido el 900, ya podemos determinar el saldo de la balanza de bienes y servicios, menos 700, lo cual significa que hemos importado bienes y servicios por una cuantía superior a los bienes y servicios que hemos exportado. Vamos con un tercer problema, siempre del manual, economía abierta. Los conceptos, las cifras y las abreviaturas de los conceptos. Capacidad o necesidad de financiación de la nación. Venga para acá. La diferencia ahorro total menos inversión total y lo que valga el saldo de las transferencias de capital del resto del mundo. La inversión total y el ahorro total son lo que aquí llaman inversión nacional, ahorro nacional. 3.000, 3.000, 3.000, 2.000, 2.000. Y las transferencias de capital dicen a pagar al resto del mundo. Oiga, pues si son a pagar, se restan. Total, 600. En la economía descrita en la pregunta anterior, calcular la renta disponible de las administraciones públicas. Oiga, ¿qué es la renta disponible de las administraciones públicas? Simplemente su ingreso corriente. Y sabemos que ese ingreso corriente se utilizará en consumir y en ahorrar. Se ha utilizado en consumir y en ahorrar. A ver. Lo del consumo lo tenemos. Es un dato de ahí. Tenemos que calcular el ahorro. Entonces, si tenemos la totalidad del ahorro, esto es la totalidad del ahorro, y lo ahorrado por hogares, y lo ahorrado por las empresas, pues la diferencia sería lo ahorrado por el sector público. Operamos, y ya tenemos la renta disponible del sector público.
Calcular la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. Pues mire usted, la expresión de siempre. Esto lo tenemos, lo acabamos de calcular. Necesitamos la inversión del sector público. Ah, por cierto, las transferencias de capital del sector público. Transferencias de capital neta son también a pagar. Son también a pagar. Por eso se están restando. Necesitamos la inversión del sector público. Oiga, tenemos toda la inversión. Tenemos también la inversión privada. Todos son datos vistos atrás. Pues calculamos la inversión del sector público. Aquí está. Y ahora ya podemos calcular 2.300 menos 1.750 menos 300, 250. Bueno, esperamos con este vídeo haberos ayudado un poco para cuando tengáis que enfrentaros a un problema de contabilidad nacional. No son, como algunos dicen, fórmulas. Son conceptos, conceptos, conceptos. Con los conceptos claros se avanza muchísimo. Con las fórmulas uno no para de perder el tiempo. ¿Y ahora qué fórmula utilizo? ¿Y ahora qué hago? ¿Sumo o resto? Concepto, concepto, concepto. Hablaremos más adelante de más cosas. Buenos días.